Aún iba más lejos y afirmaba que era una locura creer que el arte y las ciencias pueden ser creados a nuestro antojo, puesto que la exaltación necesaria para crear no proviene de nuestro interior, sino de una fuerza exterior de la que no somos dueños. Bienvenidos a una nueva tomada de pola con Eta Hoffman. Atrévete a leer con nosotros el mítico mundo del hombre de arena, pero ten cuidado, porque te puede salpicar los ojos. El hombre de arena o arenero es un ser mítico quien llega a depositar arena en los ojos. De esta manera, los durmientes podrán soñar. Tiene una amplia historia en la mitología anglosajona y celta. Incluso aparece en varias composiciones musicales. Lord Sandman de Metallica y Mr. Sandman de Shorts, o en la actualidad la serie Sandman producida por Netflix. En la literatura, por su parte, el cuento popular de 1841 de Hans Christian Andersen presentó al hombre de arena llamado Ole Look Up al relatar los sueños que le dio a un niño en una semana a través de su técnica mágica de rociar polvo en los ojos de los niños. El relato sobre el hombre de arena se construye en el anclaje de un siglo XIX, enmarcado por cambios radicales en materia económica, es decir, en el punto álgido entre la traslación a sistemas industriales y a un sustento de carácter mecanicista. En este sentido, las presencias de nuevas máquinas aparecen como traducción a la necesidad del hombre por reproducir nuevos sistemas simbólicos de su entorno. En un rastreo histórico sobre los autómatas aparece Etiopía, quienes crearon una estatua con capacidad sonora, y estos abren camino hasta los alvéolos del siglo de la Revolución Industrial, donde los individuos se enmarcan en nuevas dinámicas de interacción y donde se dinamizan las actividades de las relojerías. Por lo tanto, aparecen creaciones con engranajes sofisticados. Para este caso, Olimpia. Es el siglo de las luces, que es resueltamente mecanicista y de obediencia fibrilar. Es el siglo de los famosos constructores de autómatas que asombrarán a la sociedad de su tiempo y a la inmediata posteridad, cuyas producciones llegarán a ser el motivo inspirador de los relatos de Hoffman. Las transformaciones derivadas en sistemas de producción arraigados en la disminución de la mano de obra también genera paradigmas en las relaciones interpersonales de los sujetos, diseccionándolos hasta un consumo neto del cuerpo como fábrica. Asimismo, la Revolución Francesa y las guerras Napoleón habían alterado profundamente el panorama político del continente. Estos cambios sociales y políticos influyeron en la literatura de la época, que reflejaba un interés en la naturaleza humana, la individualidad y la lucha por la libertad. Visiones propias del romanticismo, donde Hoffman podría inscribirse, a través de la figura del autómata, en la posibilidad de entrañar la naturaleza en creaciones que la reproduzcan, en este orden de ideas de desentrañar, a través de Olimpia, el ánima mundi. En el periodo del romanticismo tardío, una época de gran actividad literaria en Alemania, con varios escritores notables que contribuyeron al desarrollo de la literatura de la época, con sus obras que reflejaban un interés en la naturaleza, en la fantasía y en el sentimiento nacionalista. Ernest Theodor Wilhelm Hoffmann, quien en homenaje a Wolfgang Amadeus Mozart cambió su tercer nombre a Amadeus, nació en Königsberg, Rusia, el 24 de enero de 1776, en donde vivió su infancia y gran parte de su juventud. Su padre, abogado de profesión de la corte de Königsberg, se separó del matrimonio, dejando a Eta Hoffmann sin la presencia paterna desde los 2 años, donde a partir de ese momento no lo volvió a ver. Se crió con la familia de su madre, una mujer enferma y neurótica,
desarrollando tempranamente una imaginación y un espíritu lúdico y refugiándose principalmente en la lectura, una de las pasiones de la sociedad alemana de su época. Si bien su interés primordial se basaba en el arte y la música, al provenir de una familia jurista, Hoffmann se vio en la obligación de continuar con la tradición familiar, por lo que estudió Derecho en Königsberg y empezó en Glogau su carrera administrativa, que lo llevó a Berlín, Poznan y Plough. De 1804 a 1807 residió en Varsovia, donde vivió una época de intensa actividad profesional y artística. Creó una orquesta, organizó conciertos y se dedicó a la composición. Vivió de su arte exclusivamente hasta 1813. En 1814 aceptó el cargo de consejero de justicia del Tribunal de Berlín, sin que por ello se resintiera su producción literaria de aquellos años. Es entonces donde empieza a consagrarse como autor, escribiendo su novela gótica más oscura y célebre, Los elixires del diablo, publicada en 1815. Su fama se debe más a su obra como escritor que a sus composiciones. Adscrito al romanticismo, donde más destacó su gran personalidad, fue en sus cuentos fantásticos en los que se mezcla el misterio y el horror y que han alcanzado fama universal. En ellos, crea una atmósfera en ocasiones de pesadilla alucinante y aborda temas como el desdoblamiento de la personalidad, la locura y el mundo de los sueños, que ejercieron gran influencia en escritores como Víctor Hugo, Edgar Allan Poe y el primer Dostoyevsky. Los personajes, en un aspecto nominal, resultan relevantes para indagar sobre ese papel de Nathaniel, que puede indicar entonces aquel que nace, natalidad, natalicio, etc. De esta forma, no es gratuito que Olimpia, en su primera y retardada aparición, surja ante la mirada de Nathaniel. Clara, por su parte, se presenta en sus diferentes niveles narrativos como la clarificación y la ubicación racional de Nathaniel, incluso en su forma de extrapolar al papel de la ensoñación como contraposición al mundo de la vigilia y el análisis que se puede decantar de esos productos que le hacen padecer. Sí, en efecto, los personajes van a cobrar relevancia no solo desde un análisis de sus nombres, sino que también podríamos rastrear otras características, como con Nathaniel, un joven melancólico y fantasioso, cuya vida se encuentra signada por la trágica muerte de su padre cuando él era tan solo un niño. Nathaniel está convencido de que una entidad fantasmagórica conocida como el Hombre de Arena, es el responsable de la muerte de su padre y de quien lo ha estado acechando para arruinarle la vida a partir de visiones y delirios relacionados con la figura de Coppelius. Nathaniel lucha con su cordura y realidad mientras se enfrenta a los efectos traumáticos de su infancia. El Hombre de Arena funciona entonces como un símbolo de la locura y la paranoia que consumen a Nathaniel a lo largo de la historia, dado que representa los aspectos más oscuros y perturbadores de la psique del protagonista, manifestándose en sus delirios y alucinaciones. Nathaniel se obsesiona con el Hombre de Arena, convencido de que es real y de que su existencia está intrínsecamente ligada a la suya, consumiéndolo y llevándolo a un estado de paranoia cada vez más profundo. Coppelius admite dos caracterizaciones. Si bien puede ser considerado como una encarnación del Hombre de Arena, también puede ser interpretado como el abogado del padre de Nathaniel, un hombre con una personificación maléfica y desagradable, aunque no sobrenatural. Coppelius ejerce una influencia oscura y perturbadora sobre Nathaniel,
ya que a través de sus acciones y manipulaciones contribuye a desencadenar los delirios y obsesiones que lo conducen hacia la locura. Lotario es el hermano de Clara y un amigo muy cercano de Nathaniel, a quien se le revela por primera vez su obsesión con el hombre de arena. Lotario se presenta como un personaje racional y pragmático en contraste con la tendencia de Nathaniel obsesiva y fantástica. Se muestra escéptico ante las preocupaciones y delirios de su amigo e intenta disuadirlo de sus creencias irracionales y alentar una perspectiva más realista de la vida. Clara, una mujer racional, madura e inteligente, pero su relación con Nathaniel se ve obstaculizada, primero por los continuos desvaríos del joven y luego por Olimpia, de quien él se enamora mientras cursa sus estudios en la universidad. Clara representa un contraste con los aspectos oscuros y perturbadores de Nathaniel. Coppola, al igual que con Coppelius, admite dos caracterizaciones. En un primer momento puede ser considerado como una doble de Coppelius y la encarnación del hombre de arena, pero también es la personificación de un vendedor italiano de barómetros, aunque no por eso se transforma en un ser sobrenatural como lo propone Nathaniel. Su verdadera naturaleza y propósito están ocultos detrás de una fachada de aparente normalidad. Y Olimpia es una autómata realista creada por el profesor Spallanzani y Coppola. Su personalidad es monótona y carente de profundidad emocional. Nathaniel se obsesiona con Olimpia, creyendo erróneamente que es una mujer real. Esta obsesión es alimentada por la manipulación de Coppelius y su propia necesidad de escapar de la realidad. Olimpia se convierte en un objeto de deseo irracional y una fuente de tragedia para Nathaniel. Quisiera, además de hablar de los personajes, conversar sobre algunas categorías. La primera de ellas es lo sublime. Según diferentes apuntes conceptuales, puede traducirse en la siguiente pregunta: ¿cómo es que nos deleitan el terror y el abatimiento cuando el sentirlo y aún el temernos nos incomoda en otras ocasiones? Desde esta confrontación, la curiosidad de Nathaniel por develar el conjunto narrativo y místico que le han brindado alrededor del hombre de arena, con quien se ensalza la categoría de lo sublime, en tanto que para Borg representa un asombro y lo traslada a una excitación de las ideas desde lo terrorífico. Además, sería necesario entonces recogerse en la definición kantiana de lo sublime, la cual está ligada de igual manera a esa necesidad de displacer ante algo que agita y atemoriza al espíritu por su grandeza. En este caso es la idea del hombre de arena. Sin embargo, para Kant, ello está delimitado por la conjunción de la idea con la experiencia del individuo. Es decir, también hay un ejercicio de preconcepción ante lo sublime. Desde entonces, la imagen del hombre de arena se grabó en mi espíritu de forma terrible, y por la noche, en el instante en que las escaleras retumbaban con el ruido de sus pasos, temblaba de ansiedad y de horror. Mi madre solo podía entonces arrancarme estas palabras ahogadas por mis lágrimas. El hombre de arena, el hombre de arena. Corrí al dormitorio y aquella terrible aparición me atormentaba durante toda la noche. Para Kant, estas experiencias empíricas presuponen no solo un grado de impresiones sensibles, sino que también es el primer producto de donde surge el entendimiento. Es decir, que las experiencias anteceden la construcción del individuo y del sujeto. De esta manera, Olimpia tiene un evento crucial en su relación con Nathaniel. No es solo su vínculo con Coppelius, también lo es la experiencia traumática de la infancia. Bajo otra mirada, el caminante como categoría se lanza al mundo para conocerlo desde la experiencia. Sin embargo, el viaje también implica una transformación, como se puede notar en Nathaniel, y
los efectos en la relación con Clara. Lo que irradian los diferentes espacios donde se encuentra se opone direccionalmente con el momento cuando está la presencia de Clara, que es más sosegado, al menos en un primer momento de la narración. Por otra parte, el Unheimlich y el Heimlich propuesto por Freud aparece relacionado no solo con el prototipo autómata de Olimpia, sino que con el hombre de arena. En un principio, lo familiar está estrechamente ligado a la muñeca, pues en su presunción narcisista recopila en ella todas las características del placer para Nathaniel. Nathaniel sacó de los lugares más recónditos de su escritorio todo lo que había escrito: poesías, fantasías, visiones, novelas, cuentos, y todo esto se vio aumentado con toda clase de disparatados sonetos, estrofas, canciones que leía Olimpia durante horas sin cansarse. Jamás había tenido un oyente tan admirable. Sin embargo, como lo familiar siempre se traslada al Unheimlich, a lo desconocido, Olimpia encarnará una doble metáfora: la amada, aunque autómata, para después encarnar lo siniestro. No obstante, Clara, plena de sano sentido como un burgués, es acusada por el poeta Nathaniel de ser un autómata sin vida, de modo que éste terminará cayendo en los inanimados brazos de la muñeca. Nathaniel permaneció inmóvil. Había visto que el pálido rostro de cera de Olimpia no tenía ojos y que en su lugar había unas negras cavidades. Era una muñeca sin vida. Resulta relevante el tema del círculo de fuego, porque este encarna la similitud de la circunferencia de los ojos, teniendo en cuenta el episodio experimentado en el inicio de la narración al confrontar al abogado Coppelius con su padre, quienes trabajaban en un experimento alquímico, a suerte la creación de un nuevo autómata. Además, el círculo de fuego, en su ligadura poética con la mirada, también dará cuenta de lo encarnado por este, es decir, de esa relación con la castración, y no una castración en el sentido táctico del aparato reproductor, sino una castración de la razón. Convendría preguntarse si los prismáticos fabricados por Coppola tienen correspondencia con la omisión del autómata como humano y de la cosificación como muñequita de madera.